que es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y vamos a conversar con él sobre muchas cosas interesantes a propósito de esta apertura, el inicio de la apertura de la economía en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros, Juan Ariel, ministro de Economía. Muy buenos días a Anibelka, María Elena, Eury, Cristian y a toda la audiencia que a través de ustedes se informa de lo que día a día necesitamos hacer en medio de esta pandemia. ¿Cómo no? Juan Ariel, vamos a empezar con algo que el presidente anunció en su discurso del pasado domingo y que dijo que precisamente el área que tú encabezas de la alta comisión, que es el área económica, iba a dar los detalles sobre el programa el especial para la informalidad, PATI. ¿Cuáles van a ser las características específicas de ese programa, los criterios? Si nos puedes dar detalles sobre eso. Es un programa diseñado por el Ministerio de Hacienda que busca básicamente extender la ayuda social a ciertos trabajadores informales que se nos habían escapado en un inicio. ¿Qué pasa? Yo comentaba en los primeros días de aplicación de las medidas que había muchos trabajadores informales que estaban incluidos en el 1.5 millones de hogares que se habían seleccionado para el programa Quédate en Casa, porque se estaba cubriendo a todos los hogares de índices de condiciones de vida 1 y 2 y la mitad de índices de condiciones de vida 3. O sea, los pobres identificados siempre pueden escaparse y los vulnerables. Pero había algunos que no estaban dentro de esa base de datos del SIUBEN y pudimos detectarlos, por ejemplo, en las bases de datos de la Dirección General de Impuestos Internos como proveedores informales que dan su cédula para las transacciones con números de comprobante fiscal. Entonces, a través de ese mecanismo se han identificado unos cuantos y se estarán incluyendo en este nuevo programa PATI, que si se fijan es una extensión de Quédate en Casa porque son igual 5,000 pesos que se le estaría transfiriendo. Ministro, la crítica relativa a que la informalidad no está bancarizada o no está en el sistema y que muchos no podrían ser beneficiarios de estos nuevos programas, ¿cómo usted la responde? Ciertamente ha sido un reto el tema de incluirlos porque por el momento no podemos estar haciendo uso de efectivo, filas que se aglomeren personas, pero hemos desarrollado con el Banco de Reservas esquemas muy interesantes de que con el número de cédula se le saca rápidamente una cuenta bancaria. De hecho, eso fue lo que nos permitió en cuestión de semanas incluir a 689,000 familias en el programa Quédate en Casa. O sea, es sacar una cédula, con el número de cédula identificado, preaprobarle la cuenta y que puedan hacer transacciones con el número de cédula. Por ejemplo, van a algunos establecimientos. Perdón, Anibelka. Pero tendrían que previamente haber estado en el sistema, en la parte fiscal. O sea, el que no ha estado en la parte fiscal ni está bancarizado, no aparece registro y sí puede hacer un segmento importante de la informalidad. ¿Cómo manejar esto? Bueno, también se han realizado encuestas con el grupo de personas que estén en SIUBEN, que aunque no entren en lo que explicaba, que serían los grupos de menores ingresos y CB1 y CB2, se pueden detectar, y eso con las preguntas de cuál es su actividad económica principal. Entonces, cruzando esas bases de datos, también se pueden localizar unos cuantos. Claro está, tenemos que admitir, los más de 2 millones de dominicanos que tenemos en la informalidad no podrán ser beneficiados, porque si incluimos 850,000 personas que han sido suspendidas, 2 millones de informales, 1.5 millones de personas en la pobreza, estamos hablando de casi la totalidad de la población dominicana y tenemos que ser, digamos, conscientes de que los ingresos fiscales y la realidad fiscal nos plantea limitaciones más allá de lo que nos gustaría poder hacer. Pero poco a poco vamos incluyendo cada vez más personas en la medida en el que podemos obtener financiamiento de organismos internacionales. Ministro, en ese sentido, he visto en algunos bancos la opción, le dicen PIN o hay otras denominaciones también, pero he visto la opción de que las personas, usted hace una transferencia y a veces sin necesidad de que esa persona tenga una cuenta en ese banco, puede retirar el dinero con ese PIN, con esa clave, desde el cajero automático.
¿Han valorado ustedes esta opción? Es una manera de entregar el dinero a una persona obviamente vinculada a la cédula con el PIN, pero de que no tenga que hacer esa fila por el cajero tradicional y todo lo demás. Es una excelente propuesta, Nivelka, porque tenemos que ir usando cada vez más las tecnologías financieras, los fintech, como se les llama. Pero recordemos que en muchos casos esas transferencias son para consumo de bienes básicos, más que para retiro de dinero de las personas y que puede ser utilizado en cualquier actividad, pues se denomina o se limita al consumo, por ejemplo, de alimentos, bebidas no alcohólicas, y por eso se hace. Entonces esa persona no tendría que ir al banco de ninguna manera, sino que funciona igual que el Quédate en Casa o que la tarjeta Solidaridad. Funciona igual que la tarjeta Solidaridad. Insisto, es un programa nuevo diseñado y que va a ser administrado por el Ministerio de Hacienda. Ya a ellos les correspondería dar todos los detalles, pero los esquemas de transferencias condicionadas normalmente, o transferencias no condicionadas, en este caso es no condicionada, normalmente se destina al consumo de ciertos bienes y servicios que están más vinculados al bienestar de la familia. Ministro, ¿realmente el gobierno va a solicitar un cambio de día para la celebración por las madres? ¿Y por qué? En caso de que sea así, ¿por qué? Son de las cosas que estamos explorando y debatiendo. Quizás responder el por qué es más fácil para evitar aglomeraciones en las tiendas, porque, como usted comprenderá, hay muchas tiendas que van a ser abiertas a partir del día de mañana. Las personas que están trabajando solamente tendrían este fin de semana y el próximo para acudir a esas tiendas. Entonces, nada hacemos con establecer aforos en los protocolos de cantidad de clientes que pueda estar al mismo tiempo, porque se nos pueden agrupar largas filas fuera de las tiendas. Y, como ustedes saben, es en la aglomeración de personas que se establece el contagio del COVID. Entonces, por eso estamos discutiendo y ponderando el postergar la celebración del Día de las Madres para que las personas tengan mayor número de fines de semana para hacer sus compras. Se distribuyen esas personas en los distintos fines de semana y tenemos una menor concentración de clientes, ya sea dentro de las tiendas o fuera de las tiendas, porque a toda costa tenemos que promover que no se aglomeren personas. Bueno, Mariel, aunque ministro, ahí... bueno, no, Eury. Okay. Ministro, hay un tema importante que para planteárselo a usted a propósito de muchos planteamientos que han habido en las redes y en algunos sectores de la oposición, que es la posición frente al uso de los fondos de la AFP. La AFP dieron 40.000 millones en bonos que el gobierno asumió. No ha habido una información precisa de cómo lo va a manejar el gobierno eso, pero hay una presión de un sector de la sociedad y de algunos sectores opositores de que se le pueda permitir a todas las personas sacar hasta el 30%, por precedentes que hay en algunos países de América del Sur. ¿Cuál es? Yo sé que el Banco Central hizo una posición bastante precisa y el gobierno la ha asumido hasta ahora, pero en esos bonos asumidos de las AFP de 40.000 millones, ¿cómo lo va a manejar el gobierno? Yo quisiera separar en dos. Gracias, Eury, por esa pregunta. Yo quisiera separar en dos la conversación. Quizás iniciar por la emisión de 40.000 millones. ¿Cómo lo va a manejar? El gobierno, todos los recursos disponibles que tiene, ya sea de fuentes tributarias o de financiamiento externo o interno, ¿cómo lo utiliza conforme está decidido en el presupuesto? No importa la fuente de los recursos, desde el punto de vista del gasto, el gasto está presupuestado. Y hay toda una serie de mecanismos para que cada entidad gaste lo que se tiene asignado en la Ley General de Presupuesto del Estado. O sea, digamos, el Ministerio de Economía nos dan asignaciones trimestrales. Dentro de esas asignaciones trimestrales, incluso cada uno de los rubros ya está detallado. O sea, quizás respondiendo más rápido a la pregunta, ¿cómo se va a utilizar? Conforme está en el Presupuesto General del Estado. Es una emisión que nos viene a ayudar, por ejemplo, ante la caída de ingresos que se tuvo en estos 2 meses, porque hay menor actividad económica y porque se fue desplazando el pago de varios tributos para poder ayudar a las empresas. Entonces, la segunda parte del retiro de 30% de los ahorros.
la verdad es que es muy entendible la necesidad de que las familias puedan acceder a más fondos. O sea, sabemos que cientos de miles de familias están pasando momentos difíciles y que por más esfuerzo que haga el gobierno a través de los distintos programas, nunca será suficiente para poder mantener su nivel de vida anterior, o al menos un nivel de vida razonable. Eso lo sabemos. Y ciertamente el mundo entero está en crisis. Pero cuando uno, como economista, va a ver cuáles son las opciones de política que puede adoptar, una de ellas sería el retiro de ahorro programado para las pensiones, el retiro del dinero a las AFP. Y suena interesante un inicio. Ahora, cuando uno analiza los números, se da cuenta de que casi 2/3 de las personas tienen menos de 60,000 pesos ahorrados. Entonces, rápidamente pueden perder todos sus ahorros y les tomaría décadas poder volver a ahorrar y no pudieran pensionarse. Entonces, la cantidad de personas que tiene un dinero suficiente para que el retiro de esos fondos no implique una disminución excesiva de su eventual pensión, que ya de por sí es baja en el país, estamos hablando de menos del 1%. Yo creo que cuando se habla de las AFP, se entiende que cada dominicano tiene cientos de miles de pesos o millones de pesos, y la verdad es que menos del 1% tiene más de 1 millón de pesos. El 2/3 de la población tiene menos de 60,000 pesos ahorrados. Entonces, permitir un retiro de, por ejemplo, de 30%, estamos hablando de casi 20,000 de esos 60,000 pesos, que por las dinámicas del mercado de trabajo, que es el gran problema que tiene nuestro sistema de pensiones, alta informalidad, baja tasa de cotización, porque la gente en un momento está trabajando, en otro momento no. Entonces, no sería tanto el alivio que se le pudiera dar, se disminuye mucho el aumento futuro, pero además, y es un argumento que obviamente los bancos centrales tienen que analizar, la salida de dinero implica un aumento de la emisión monetaria que tiene altos riesgos inflacionarios, porque ese dinero no está en una bóveda, ese dinero está en un certificado, en un instrumento financiero, y habría el Banco Central que comprarlo, y con eso aumentaría excesivamente la emisión monetaria y pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica. Ministro, sobre eso hay varias aristas. Uno es que se da la presión en el Congreso de utilizar parte de los fondos. El gobernador del Banco Central emitió un documento con argumentos muy sólidos que todos aceptamos. Al menos a mí me gustó el planteamiento y parecía muy razonable. Y sobre todo ese miedo a volver al 2003. Sin embargo, cuando se da la presión para que las AFP participen en la solución de la crisis, aparece este mecanismo y uno creía que era una contribución. De repente, no es nada de eso. Hay una recompra, va al gobierno, que me gustaría que usted también identificara o estableciera en qué momento los fondos de pensiones se utilizan directamente para acciones de gobierno, que era un temor en el país muy grande. Entonces, las AFP van a ganar más los fondos, no hay contribución de las AFP al tema de los trabajadores, y aquel argumento del gobernador del Banco Central del impacto en términos inflacionarios y en demanda de bienes, bueno, ¿dónde queda en todo esto? Y un argumento que ha planteado el presidente Fernández es ¿por qué al gobierno sí y a los trabajadores no? En definitiva, esos trabajadores se quedan sin los recursos que algunos querían que lo tomaran de sus pensiones, y el gobierno soluciona, por otro lado, un problema presupuestario con el que parece que no estaba contando, porque el COVID no estaba ahí y de repente se dan todas estas fórmulas. Eso es lo que no entendemos. Varias cosas. ¿Por qué las AFP financian las acciones del gobierno? Las AFP compran instrumentos financieros en todas partes del mundo. Las AFP, como cualquier inversionista institucional, compra instrumentos financieros que emiten ciertos agentes, sean los gobiernos, sean los bancos centrales, sean las empresas. Entonces, de hecho, en casi todos los países, la mayor parte de la cartera está en instrumentos del gobierno. ¿Por qué? Porque son instrumentos de menor riesgo. Entonces, eso es lo primero, no es nada extraño, no es un dinero que se le está poniendo en la mano al gobierno, se está comprando un título
título que por cierto está regulado en el mercado de valores y que se hace todos los años. Todo el que emite título es una opción de compra para la AFP. La AFP puede comprarlo. Entonces, lo segundo es, cuando se dice por qué al gobierno sí y a los trabajadores no, yo diría, pero es que no podemos ver el gobierno como un ente aislado de los trabajadores. El gobierno está haciendo inversiones en el sector salud que son necesarias para que justamente trabajadores y no trabajadores puedan acceder a las pruebas, a medicamentos, a una atención. Cuando hablamos de por qué al gobierno sí, a los trabajadores no, nos estamos olvidando que ahora mismo el gobierno está teniendo programas importantes que está ayudando a más del 40% de la población mayor de 20 años. Cuando hablamos de quédate en casa, de fase, de para ti, ¿a quiénes se está destinando ese recurso? A las personas, sean o no sean trabajadoras. Entonces no es tan sencillo hacer esa distinción. Por otro lado, esos recursos ya estaban en el presupuesto. Cada presupuesto establece el plan de financiamiento. Lo que se ha hecho es que se ha adelantado la emisión de bonos del gobierno. Por eso ni siquiera tuvo que ir al Congreso, porque ya había sido aprobado. Lo que pasa es que en una crisis como esta, el gobierno acelera la ejecución del gasto en una parte del año para hacer frente a las dificultades que nosotros tenemos. Y ya por último, comentar el bajo efecto inflacionario. No se le está dando en la mano a las personas y personas que puedan ir, por ejemplo, a buscar dólares, porque yo creo que cuando el gobernador del Banco Central, como casi todos los economistas, habla del miedo inflacionario, estamos hablando sobre todo de la posible devaluación, de qué pasa cuando una gran cantidad de personas tiene en sus manos recursos, sobre todo personas de alto ingreso, que como dije anteriormente, gran parte de los fondos acumulados no están en trabajadores que irían a comprar en el día a día. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno no va a salir a buscar dólares y eso no va a generar una presión en el tipo de cambio que termine siendo inflacionario. El gobierno va a financiar sus actividades del día a día, que si pago de salario, que si el pago de cada uno de estos programas. Entonces, esa es la diferencia. Brevemente para cerrar esa parte, hay unos 10.000 millones de los 40.000 que se habló de infraestructura, de obras de infraestructura, y algunos han preguntado, bueno, pero en mes y pico que le queda al gobierno poder invertir esa cantidad de dinero. Si pudiera explicar esto, ministro. Bueno, habría que ver en el Ministerio de Hacienda la ejecución y la programación del presupuesto. Cuando hablamos de una emisión de 40.000 millones, no quiere decir que el gobierno lo va a gastar en días, ni en semanas, ni en meses. Lo que pasa es que hay que ir financiando el presupuesto y puede ser que gran parte de esos recursos queden para meses posteriores. Lo que pasa es que no sería responsable dejar, como dicen, la caja en cero. Pero además, hay un gasto de infraestructura o de inversión de capital que ya ha sido aprobado en el Congreso. Cuando el Congreso aprueba, el presupuesto general del Estado aprueba tanto gasto corriente como gasto de capital. Entonces, financiar ese presupuesto en momentos en donde hemos tenido una caída importante en las recaudaciones, es normal que se acudan a fuentes de financiamiento internas o externas. Ministro, perdón, Aníbal, Marilena tiene una pregunta. ¿Cuáles son los segmentos que se van a reactivar según lo planificado, si todo sale bien, en la segunda, tercera y cuarta fase, a grandes rasgos, por favor? Como ustedes pudieron ver, el presidente en su discurso hizo básicamente una distinción. Actividades económicas que implican aglomeración de personas y actividades económicas que no. Entonces, en lugar de tener un enfoque sectorial de entra este sector hoy, este sector mañana, lo que se ha dicho es dividamos en dos y todo lo que no implique aglomeración de personas puede iniciar limitando la cantidad de trabajadores. En fases posteriores, conforme evolucionen los indicadores del sistema de salud, si todos los dominicanos nos portamos con disciplina y bien y evitamos la cercanía social que ponga en riesgo nuestra salud, entonces se estarían incrementando la cantidad de trabajadores que se les permite a esos establecimientos. O sea que básicamente mañana casi todos los establecimientos, salvo por ejemplo cine, gimnasio, el uso de restaurantes dentro, no delivery takeout que se puede desde antes, sino dentro, teatros, centros de convenciones,
hoteles, casi todas las demás actividades podrán iniciar sus operaciones con un número reducido de personal, con protocolos generales y sectoriales para cada quien, y conforme veamos que se va manejando el virus, entonces se permitirá un mayor número de trabajadores. En ese sentido, ministro, ¿qué recursos, de qué dispone el gobierno para garantizar que en mi empresa real y efectivamente yo solo tenga la mitad o el porcentaje de trabajadores que me permite esta ordenanza de parte del Ejecutivo? Y también le pregunto, volviendo atrás al Día de las Madres, bueno, el gobierno como que se lo está pensando. Entonces, ¿cuándo se tomaría una decisión? Recuerden que el Día de las Madres es casi ya, es el otro domingo. Entonces, si habrá un cambio, pues debe saberse a tiempo. Así es, quizás empezar por el Día de las Madres, que es mucho más fácil. ¿Cuándo habrá una decisión? En los próximos días. O sea, eso se está discutiendo, pero al mismo tiempo con todos los demás problemas que un gobierno está enfrentando en paralelo. Entonces, yo estimo que en los próximos días ya se estaría tomando la decisión. Hay que ver también en el día de mañana cómo vamos reaccionando, qué tantas personas salen a la calle, si salen con mascarillas. O sea, esto es mucho, como dicen los chinos, cruzar el río tentando las piedras. Porque tenemos que ser humildes y saber que no lo sabemos todos, porque el comportamiento humano es difícil de predecir. Entonces, en la pregunta sobre qué recursos dispone el gobierno para garantizar el cumplimiento. Bueno, primero es ser sincero y decir que ningún gobierno del mundo tiene la capacidad de supervisión al 100% de los establecimientos. Ni siquiera los gobiernos más desarrollados de sus esquemas de supervisión, como sería Israel, por ejemplo, Singapur. ¿Qué se hace? El uso de supervisiones aleatorias. Se tiene un grupo de supervisores que irían a las empresas, tienen los protocolos para cada una de las empresas, tienen el número de trabajadores, van y observan el cumplimiento de esos protocolos y del número permitido de trabajadores. Tanto como garantizarlo de que una sola empresa no cumpla, difícil decirlo. Hay que ser sincero. Ahora, sí que a través de visitas aleatorias y a través de denuncias también que puedan hacer los ciudadanos, pues eso nos ayuda a controlar, pero nada sustituye la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Ministro, un colega, por último, un colega periodista, bueno, de Radio Popular, me escribe y me dice: Anibelka, mi esposa tiene un negocio de vender ropas y tenis de manera informal, paga alquiler, tiene 2 meses cerrado. ¿Cómo la capturan? ¿Cómo ella puede beneficiarse del PATI? Bueno, yo diría que dado que su esposa tiene un establecimiento, pues que inicie mañana sus operaciones y que la inicie con las debidas medidas de seguridad. Nada sustituye la actividad económica, o sea que más que esperar el PATI o el quédate en casa, yo le diría que lo recomendable es que inicie sus operaciones mañana en un esquema que permita la seguridad de ella, de sus familiares y de sus clientes. Ministro, pero ministro, ella quiere el PATI también porque ella debe electricidad y demás. Entonces, ¿qué opción? El tema es, ¿qué opción tiene la persona para integrarse a ese programa? Anibelka, si me preguntas, te tengo que ser muy sincero. Imposible tener a más de 2 millones de dominicanos cuentapropistas, que no hay los recursos fiscales, no hay los mecanismos administrativos. O sea, tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones presupuestarias, de las limitaciones organizacionales. No tenemos la política perfecta. Se nos va a escapar mucha gente, lo tengo que admitir. Perdón, Cristian. Juan Ariel, pero ella sí podría ir, el fondo especial, los 120 mil millones que el Banco Central va a poner disponible para empresas, para así micros. Pero acuérdate que es informal, Eury, no tiene una empresa ella. No, pero ella formal no la tiene. Ella puede pedir, con esas condiciones, pienso que podría accesar un préstamo en el banco explicando esa situación, en esa condición, porque es para situaciones como esa. Sí, varias cosas. Registradas y no registradas. Claro, varias cosas. Ella ojalá haya sido cliente de Banca Solidaria y a través de Banca Solidaria se le ha postergado el pago del servicio de la deuda por 3 meses. Si no, pues le invitaría a que se acerque a Banca Solidaria también para adquirir un préstamo. Pero como dice Eury, también se han dispuesto un sinnúmero
de programas para las MIPYMES, un financiamiento a través del Banco de Reservas como banco de segundo piso, que se canalizaría a través de las instituciones de microcrédito, también el fondo de garantías que se acaba de anunciar. O sea que este es un problema que se está atacando por varias vías, con varios mecanismos, siendo sinceros que ninguna es perfecta y que se nos pueden escapar personas, pero aquí estamos haciendo lo mejor que podemos y estamos aprendiendo en el día a día, innovando, desarrollando nuevos programas. Pero Ministro, un ejercicio de sinceridad, nada es perfecto. Finalmente, Cristian, finalmente. En esas medidas de protección a los pequeños y medianos, no entra el contener a las EDES de que no pueden cobrar tanto dinero cuando las empresas han estado cerradas. No puede haber en la comisión la recomendación de que, bueno, si no están leyendo, que es el alegato de las EDES, bueno, no estamos leyendo y estamos promediando. Bueno, pues promedien un cuarto o promedien la mitad o una décima parte, que es lo razonable. No igual monto. Entonces, yo creo que amerita una decisión de la Comisión de Alto Nivel el contener a las sedes que están haciendo mucho daño a los pequeños y medianos negocios. Completamente de acuerdo en el que todavía quedaría mucho por hacer. El tema eléctrico es toda una complejidad. Varios de nosotros siempre nos opusimos a que se suspenda el cobro, porque este es un país que hay negocios y hay personas que tienen cultura de no pago, entonces no podemos reforzar eso. Lo digo porque siempre nos pusieron de ejemplo El Salvador y miren todos los problemas que está teniendo, que hay que actuar con prudencia. Pero ciertamente hay elementos muy técnicos del cobro por potencia, el cobro por promedio, que hay que revisar. O sea, estoy, Cristian, completamente de acuerdo ahí. Finalmente, Juan Ariel, tú has pasado por muchas situaciones, has estado en organismos internacionales, has sido uno de los ministros ahora que has demostrado, digamos, más eficacia en una serie de elementos, pero esta es una situación nueva para todo el mundo. ¿Cuál es la principal experiencia para ti como especialista en economía de esta situación? Bueno, Eury, me encanta la pregunta y muchas gracias por esas palabras. Yo diría que varias cosas. Uno, la necesidad de ser humildes. No lo sabemos todo, nos queda mucho por aprender. Esto es algo muy nuevo, de hecho estamos enfrentando cosas que los economistas no habíamos visto ni en los libros de texto. Entonces tenemos que aprender todos los días y hacerlo con humildad. La importancia de escuchar a otros. Este es un problema bastante complejo, con aristas legales, sociales, políticas, económicas. Entonces siempre es necesario dialogar, y se lo comentaba a alguien recientemente. Las ideas que tengo la comparto con mis ex profesores de Harvard, la comparto con ex compañeros de aquí también, de mi ejercicio profesional, porque ellos van a ver cosas que yo no veo. Y yo estoy mucho en la neblina a veces, en el día a día batallando, quizás combatiendo el fuego, como decía Anibelka, que hay en Duquesa. Entonces, permitirle a otros que puedan opinar y ver quizás lo que yo no veo, eso es algo muy importante. Y lo tercero, que hay que actuar rápido. Hay que actuar, la política perfecta no la vamos a tener, lo óptimo es enemigo de lo mejor. Entonces hay que reaccionar. Pero muchas gracias por la pregunta, porque son de los temas que en el medio de esta crisis tenemos que ir reflexionando los tomadores de política. Ministro, dice el periodista que su esposa es clienta de Banca Solidaria, o sea que excelente. Por ahí la tendría mejor. Perfecto, qué buena noticia. Marilena, exonerada 3 meses. Marilena, finalmente. Un comentario, Marilena, ministro, su sinceridad y humildad es muy importante. Ojalá que la pueda mantener con el paso de los años, que a veces la gente va perdiendo ciertos valores, y con su permanencia en la política, que a veces el espacio exterior endurece un poco. Sinceridad y humildad que valoramos mucho en usted. Muchísimas gracias, María Elena, por ese comentario. Y sí es un reto mantenerlo. Y es mi oración cada día a Dios, Señor, no me permitas, digamos, que creerme el cuento. Porque yo sé que cuando uno está en posiciones de toma de decisiones es muy fácil dejarse seducir por esto. Entonces, de verdad que oro todos los días, Señor, permíteme no creerme el cuento. O sea que por cierto, ministro, cambie, a propósito, llámeme la atención. No, que a propósito de su oración, sabemos es un hombre de fe, de su apego, ¿verdad? Del acompañamiento en la fe que tiene cada día. Las iglesias han dicho, hey, nosotras podemos cumplir la distancia social y volver. María Elena, se anunció que en 15 días
las iglesias van a ser abiertas. Bueno, estarían en la segunda fase. Bien en la segunda etapa. En la segunda etapa estarían las iglesias. Ariel, gracias de verdad, gracias por permitirnos conversar contigo cada vez que vamos donde ti. Esa humildad te hace crecer mucho. Y por tu fe te reitero que Dios te siga bendiciendo, te siga protegiendo y te conduzca por ese mismo sendero siempre. Amén, que así sea, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, vamos a hacer una pausa después de esta conversación con Juan Ariel Jiménez, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y entonces venimos un momentito a conversar con la gente. Nos vemos en un momentito. Cambio y fuera.